Real Madrid y Barcelona son las dos formas de entender España. Tiene costumbres diferentes, tiene diferentes formas de pensar y esa rivalidad llega al deporte. Il y a dans ce classico tous les traits de son proche cousin. L'histoire de ce Real Barça version basket charrie, comme celle du football, son lot d'exploits, de moments décisifs et de trahison. 33, Nikola Mirotic, 46, Ce classico-là, moins exposé à l'international, est lui aussi un duel sportif au plus haut niveau, sur fond d'antagonisme politique et culturel. Alors quand les deux ennemis sont en tête avec le même bilan, dans une Euroleague à 4 leaders, ce 326e classico ouvre dans la capitale une nouvelle page marquante de son histoire. Un événement couvert évidemment par le média pro-Real, Marca. Yo soy Carlos Santos, soy periodista de Radio Marca en España, es la radio del periódico Marca, que es el más importante de tirada de España, más de 6 millones de personas consultan su web diariamente. Mi nombre es Eugenio Muñoz, soy un periodista deportivo español y trabajo en el diario Marca. Y desde hace un año más o menos yo cubro mucho NBA y también tengo bastante relevancia para cubrir partidos de Euroliga, ruedas de prensa de Euroliga, entrenamientos con el Real Madrid. Es verdad que no es tan mediática como la del fútbol, pero es una rivalidad que sobre todo en España se ha hecho muy grande. Los últimos 10 títulos del ACB, 8 son para Real Madrid y para Barcelona, ¿no? Entonces creo que han ido capitalizando mucho el baloncesto por sus presupuestos, por el amparo de los clubes de fútbol. Vainqueur à l'aller, c'est le Barça qui a la main sur le Classico. Depuis l'arrivée de la légende, Saras Jasikevičius, nommé en juillet 2020. Madrid se remet doucement du départ précipité de Pablo Lasso. Desde su llegada hasta el partido de la Final Four del año pasado eran 13 clásicos disputados con 10 victorias para el Barça. Creo que el partido es importante, no decisivo porque estamos en una fase regular y luego van a quedar 13 partidos cuando concluya este, pero creo que en cuanto a las sensaciones sí que es importante porque dentro de 20 días tenemos la Copa del Rey y para el Real Madrid pues llegar con 3 clásicos seguidos perdidos sería un golpe duro. Y tiempo ahora en este Nos Gusta el Básquet para hablar del clásico, porque hay que preguntar a nuestros tribunos habituales, a dos periodistas de excepción que ya están al otro lado del teléfono, Lucas de Bravo y David Sardinero, lo que opinan de este partidazo, de este duelo que va a centrar la jornada 21 de la Euroliga, Wizzing Center, este Real Madrid-Barcelona. Regain des tensions politiques, l'inimitié s'est renforcée ces dernières années. En el deporte, Real Madrid y Barcelona son los grandes dominadores por un tema económico, porque pueden tener a mejores jugadores, pueden pagar mejor a los jugadores, y por un tema social. La gente del Barcelona es de una forma de pensar y la gente del Real Madrid es de otra. En España, Madrid representando como la capital, con Cataluña, los últimos años con todo lo que ha pasado con el movimiento del Procés, con el referéndum por Cataluña, bueno, es una rivalidad que yo creo que trasciende más allá de lo deportivo, ¿no? que traspasa incluso cualquier tipo de canal político, desde enfrentamientos en el Congreso, en el Senado. Récemment, c'est aussi et surtout sportivement que la rivalité atteint son paroxysme. En 2019, après 7 saisons NBA, Nikola Mirotic revient en Europe, mais signe chez les culés. Como aficionado madridista, pues hombre, te duele un poco porque muchos aficionados de Madrid les han visto crecer de pequeñito, se ha formado aquí, era el más madridista del mundo y lo que yo creo que el aficionado del Madrid, entre los cuales me incluyo, le echa un poco en cara es transformarte de ser el más madridista del mundo, no hay más que ver sus tweets de cuando estaba aquí, que es normal, ahora de repente ser el más barcelonista del mundo, el más culé. Yo tengo que reconocer que cuando me enteré no me lo creía y yo creo que fue como un boom, ¿no? Bienvenidos al Wizzing Center, al espectáculo del baloncesto clásico trasladado al terreno continental. Real Madrid y Barça llegan igualados, jornada 21 de Euroliga, 13 victorias los blancos, 13 victorias los azulgrana. Estamos en la cabina principal del Wizzing Center, la número 4. Desde aquí retransmitimos todos los partidos del Real Madrid, tanto de ACB como de Euroliga. Está muy cerquita de empezar ya este cuarto clásico de la temporada. La cabina de retransmisión, como veis, pequeñita, pero con buena visión de todo el Wizzing Center. Pour ce choc entre leaders, le Palau a fait le plein. 10 300 spectateurs, record d'affluence cette saison,
et accueil glacial pour Nikola Mirotic. 33, Nikola Mirotic. Sans effet, le Barça sans pression douche les merengues d'entrée. Courtois qui a appelé le ballon. Courtois, quel poison, quel poison. Rudy Fernandez essaye de réveiller le public madrilène, mais c'est bien le Barça qui vire en tête à la mi-temps. Voilà comment on réveille le public. Regardez, Pape Philippe lui aussi. Voilà, il est aussi là pour ça, Rudy. Que ce public était un petit peu amorphe. Alors Rudy Fernandez. Il oublie l'extra passe là. Et ça va entre buzzer pour Rudy Fernandez, incroyable. Fin de cette première mi-temps qui effectivement a été intense, a été rapide. Avantage de 7 points pour le Barça. Un poquito, pero lo que es el ataque fluido lo estamos sufriendo mucho. Solo rebotes ofensivos y poco más. Entonces, mal lo veo respecto a Madrid. Au retour des vestiaires, les défenses se resserrent, mais Mirotic et les siens mènent toujours de 9 points à l'entame de la dernière période. Kalinic pour enchaîner. Nicolas Kalinic. C'est la même histoire, temps mort. Et à chaque fois le Barça qui est là pour reprendre son écart. Comme un symbole, c'est l'icône, l'homme aux 16 saisons chez les merengues, qui fait passer le Real devant pour la première fois du match. Ils n'ont pas mené une seconde pour l'instant ce soir. Et Sergio Llull qui va envoyer évidemment. Il est fou, Sergio Llull. La première fois que le Real mène ce soir. Grâce évidemment au talent et à l'expérience de Sergio Llull. 73 partout. On va évidemment chercher Mirotic. Un contre un. Mirotic marché. C'est bien défendu. Llull a la première balle de match, Satoranski la deuxième, mais le destin de ce match se dessine en prolongation. Allez, pour Satoranski finalement un peu loin avec la planche ratée. 5 minutes bonus dans ce classico, dans ce choc. En Moussa, le Real sous pression va alors se trouver un nouveau héros. Mirotic, lui, perd pied. Zaha Moussa qui perd le ballon. Mirotic lui aussi. Oh, il en a fait des erreurs, Nikola Mirotic, dans cette fin de match. Oh là là là. Une fois, deux fois. Et qu'est-ce que c'est dur. Au-dessus de Mirotic alors qu'il semblait en train de perdre ses appuis. Zaha Moussa qui donne 5 points d'avance au Real. Le Classico peut être en train de basculer. C'est envie de les prendre là. C'est pour tuer le match. Mais non. C'est pour tuer le match quasiment à 1:40 de la fin plus 8. Ils ont trouvé Llull dans le 4e, ils trouvent Zaha Moussa dans la prolongation. Very tough game for us. They were a better team throughout the whole game. But at the end, we fought the way back, and I hope that we showed everybody that we're capable of being on the top of the EuroLeague and to show that you cannot never discount the Real Madrid. I thought to myself that I'm going to pass out, especially after that 3. Ironie de ce nouveau chapitre de l'histoire du Classico, c'est un ancien Blaugrana qui met le Barça définitivement à distance. Pero va a ser de corazón, porque el juego no acaba de fluir, pero ahí el Barça se ha colapsado. Ha empezado a perder balones, a no tener esa confianza, pero otra vez esos fantasmas de los partidos importantes, ¿no? Le réveil tardif de Mirotic n'y change rien. Le Real remporte ce Classico et ne pouvait pas rêver mieux pour battre enfin un gros.